Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar hoy de el módulo de Tate y cómo se puede utilizar para obtener propiedades de las curvas elípticas. Vale, bueno, la motivación para hablar del módulo de Tate es que nos va a permitir estudiar las isogenias entre dos curvas elípticas según cómo actúe sobre sus módulos de Tate. Y vamos a ver que esto es lo que quiere decir es que las vamos a caracterizar según cómo actúe sobre los puntos de torsión, es decir, los puntos que tienen orden finito eh, en los grupos de cada curva elíptica que hemos definido. Esto nos va a permitir realizar una caracterización de los grupos de isogenias entre dos curvas elípticas y del grupo de isogenias de una curva elíptica en sí misma. Y bueno, ya como aplicación a esto, lo que veremos será el teorema de Hasse, que nos da una estimación del número de puntos que tiene una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito de Q elementos. Y este teorema lo que nos dice es que esta curva tiene aproximadamente Q más 1 elementos y la diferencia, bueno, lo que difiere de esta cantidad, el número de puntos está acotada por dos veces la raíz de Q. Además, el módulo de Tate tiene importancia porque el grupo de Galois del cierre algebraico, del cierre algebraico del cuerpo y el cuerpo en el que estamos estudiando la curva actúa sobre este módulo, lo cual también da propiedades muy interesantes. Y bueno, por último lo que veremos eh, será que a partir de el número de puntos sobre un cuerpo finito en el que está definida la curva elíptica, podemos determinar la cantidad de puntos que va a tener la curva elíptica en cuerpos, cuerpos finitos, pero de órdenes que sean potencias de Q, que es el número de elementos del cuerpo inicial. ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar ya definiendo lo que es el módulo de Tate. Para ello tomamos un número primo, que será L, que será distinto de la característica del cuerpo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hemos visto en la teoría general de isogenias que el número de elementos de torsión de, cuyo orden divide a la enésima potencia de L tiene orden L elevado a 2n y este grupo es isomorfo a un producto directo de dos grupos cíclicos de orden L a la n. ¿Vale? Además, tenemos unos homomorfismos de grupos que vienen dados simplemente por multiplicar por L. Entonces, si yo tengo un elemento cuyo orden divide a L a n más 1, si lo multiplico por L, tenemos un elemento que está aquí, es decir, que su orden divide a L a la n. Así, estos homomorfismos pues conmutan perfectamente, lo podéis comprobar, y nos permiten definir su límite inverso, que es lo que se conoce como el módulo de Tate. El módulo de Tate, así naturalmente, tiene una estructura de grupo, es decir, el z-módulo, pero también le podemos asociar una estructura de ZL módulo con el producto componente a componente y bueno, eso está claro. Además, como sabemos que estos grupos E de LN son de esta forma, el módulo de Tate como ZL módulo es libre y de rango 2, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos estudiar las isogenias de, entre dos curvas elípticas de 1 y 2 eh, mediante cómo actúan sobre los módulos de Tate de estas curvas. Van sobre unos módulos de Tate, porque hemos fijado el número primo, pero aquí quiero resaltar que la curva tiene muchos módulos de Tate, en plan, uno para cada número primo distinto de la característica del cuerpo. Entonces, bueno, para ello podemos incluir las isogenias, en plan, para cada isogenia, ¿no? Podemos, si la estudiamos únicamente en los puntos de torsión de un cierto orden, como es homomorfismo de grupos, también la isogenia nos manda elementos de torsión de un cierto orden a elementos de torsión del mismo orden en la segunda curva. Esto, por el hecho de que esas isogenias también son isomorfos de grupos, con lo cual conmuta bien con las operaciones de multiplicar por L que hemos comentado antes, estas de aquí. Entonces, inducen muy bien una aplicación entre, entre los distintos módulos, entre los módulos de Tate de cada curva elíptica. Así, bueno, pues tenemos esta aplicación de aquí, que lo que vamos a probar es que es inyectiva. Aquí, bueno, simplemente quiero destacar que
el único motivo por el que tensorizamos por los enteros eleádicos es para hacer una extensión por escalar, es decir, para permitir más, eh, para permitir multiplicar a las isogenias por elementos escalares. Entonces tenemos que tensorizar. ¿Vale? Entonces a partir de este teorema lo que vamos a llegar es que el grupo de isogenias entre 1 y 2 es libre y de rango menor o igual que 4. El que es libre, bueno, mediante esta inclusión llegamos a que el rango es menor o igual que 4, porque este segundo módulo de aquí, el homomorfismo entre los módulos de Tate, no son otra cosa que matrices de orden 2×2 como ZL módulos. Entonces, este producto tensorial, como ZL módulo, tiene rango menor o igual que 4, porque está contenido en este. Y entonces, el grupo de isogenias, como Z módulo, tiene rango menor o igual que 4, porque si no sería mayor o igual que 4 al tensorizar. Y vale, pues, entonces, bueno, que el hecho de que sea módulo libre no es otra cosa que el hecho que no tiene elementos de torsión, lo cual ya teníamos como parte de la teoría general de isogenias. Y bueno, vamos a empezar probando este teorema. Y para ello lo que hacemos es considerar primero un lema. Y el lema consiste en que si tenemos un grupo aditivo discreto, en plan que sea subgrupo de Rn, entonces finitamente generado. Entonces, para ver esto, lo que hacemos es consideramos primero el subespacio generado por los elementos del grupo, que es un subespacio de Rn, y bueno, pues por tanto, pues tiene una base, ¿no? Que sean 1, UM, que la suponemos contenida en gamma. Luego consideramos gamma 0 el subgrupo generado por estos elementos, ¿vale? Y vamos a ver que este subgrupo tiene índice finito en gamma. Para ello consideramos la celda fundamental, que son es el paralelepípedo generado por los U sub i, ¿no? Está aquí definido. Y el hecho de que gamma sea discreto, como la clausura de esta celda fundamental es compacta, esta intersección de aquí, de gamma y la clausura de la celda fundamental, es finita. Entonces, bueno, como toda clase de equivalencia todo elemento del cociente de gamma entre gamma 0 tiene un representante en esta celda fundamental, tenemos que gamma 0 es un subgrupo de índice finito de gamma. Así, como todo elemento del cociente tiene orden que divide a Q, si Q es este índice, entonces tenemos esta inclusión aquí que equivale a decir que gamma está contenido en el gamma 0 dividido entre Q, en Rn. Así, bueno, hay un resultado que nos dice que todo subgrupo, como todo submódulo de un módulo libre sobre un sobre un dominio de ideales principales es libre también y está generado y está generado por menos elementos en caso de que sea finito o, bueno, en caso de que sea infinito, pues por un subconjunto de los generadores del grupo original. Entonces, como 1 partido por Q por gamma 0 es un subgrupo libre, gamma también es un Z módulo libre, con lo cual es un subgrupo libre y está generado por menos de elementos. Menos o igual, ¿no? Pero bueno, en todo caso es finitamente generado. El siguiente lema que vamos a considerar es que si tenemos un submódulo del grupo de isogenias, entonces el módulo de división, definido como el conjunto de isogenias, tal es que al multiplicarlas por un número natural, por algún número natural, llegamos a un elemento de M. Evidentemente, M no puede ser 0, por si hubiera alguna duda. Y lo que vamos a ver es que este módulo de división es un subgrupo finitamente generado. Para ver esto, lo que hacemos es que si tenemos el grado en las isogenias tenemos una forma bilineal que es su grado, que ya sabréis. Y bueno, si tensorizamos tensorizamos M con R, podemos extender esta forma bilineal a este producto tensorial, que es un espacio vectorial de dimensión finita.
Entonces, la forma bilineal es continua, ¿no? Y si consideramos este abierto U, que esté formado por los elementos de este producto tensorial, tales que el grado sea menor que 1, es un entorno de 0. Además, como el grado de toda isogenia es un número entero, cuando metemos el módulo de división en este producto tensorial, que lo podemos hacer claramente porque dividimos por el este número n, entonces vemos que estos elementos del anillo de división también tienen grado natural. Y lo mismo ocurre al meterlos aquí. Entonces claro, este anillo de división solo interseca el abierto U en el 0. Por tanto, el módulo de división, que es lo que he dicho anillo, pero es módulo, o subgrupo, eh, es un subgrupo discreto de Rn y por tanto es finitamente generado. Y bueno, ahora vamos a pasar a demostrar ese teorema. Para ello, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que tenemos la aplicación que sabemos que está bien definida y lo que queremos ver es que es inyectiva. Entonces, para ello cogemos un elemento del núcleo, ¿no? Entonces, por propiedades del producto tensorial, el elemento phi que hemos cogido del núcleo está eh, en un producto tensorial de un subgrupo finitamente generado y los enteros eleádicos. Entonces, como M es finitamente generado, también lo es su grupo de división y podemos tomar una base sobre Z de esto. Entonces, phi, eh, como está en el producto tensorial de este anillo de división, que es más grande que M, y por los enteros eleádicos, podemos expresarlo en función de esta base donde los alfa i son los únicos enteros eleádicos que verifican esta igualdad. Así, si fijamos un natural n, podemos elegir un entero a sub i que sea congruente con cada alfa i módulo L a la n. Y entonces definimos otro elemento del producto tensorial que no es otra cosa que, bueno, de hecho es una isogenia, porque estos son enteros. Definimos una isogenia tal que, de esta forma. Entonces, esta isogenia, al actuar sobre los puntos de torsión de orden L a la n, tenemos que actuar igual que lo hacía phi. Y como phi es un elemento del núcleo, su imagen en el producto tensorial es la aplicación nula. Entonces, tal como hayamos construido esta aplicación, tenemos que actuar sobre los elementos de torsión de orden potencias de L, mandándolos todos a cero. En particular, este grupo de elementos de torsión, aquí falta, esto es un E1, aquí, bueno, porque se abre una curva, está contenido en el núcleo de esta aplicación. Y entonces, por la teoría principal de isogenias, existe otra isogenia tal que al componerla por la izquierda a la multiplicación por L a la n, obtenemos la isogenia psi. Como lambda es una isogenia, es un homomorfismo de grupos, con lo cual da igual multiplicar antes o después por L a la n. Entonces, tenemos que psi es lambda multiplicado por L a la n. Entonces, en particular, el hecho de que psi ya perteneciese al anillo de división, porque bueno, es una combinación lineal, al subgrupo de división, porque es una combinación lineal de los elementos de la base, nos hace que lambda también pertenece al módulo de división. Entonces, podemos expresar lambda en función de los elementos de esta base, ¿vale? Donde los de i son enteros, y además, como por esta igualdad de aquí, si los multiplicamos el resultado de multiplicarlos por LI nos da la isogenia psi, es decir, tenemos que los A sub i son los B sub i multiplicados por L a la n, que evidentemente son 0 módulo L a la n. En particular, los alfa i tenemos que son 0 módulo L a la n, y como esto vale para todo n natural, tenemos que los alfa i son 0, por tanto phi es 0. Entonces, la aplicación psi es inyectiva. Y bueno, esto nos permite caracterizar
no sé, bueno, nos permite caracterizar cómo son los anillos endomorfismos de una curva elíptica en sí misma. Y bueno, entonces son una de estas tres opciones. La primera de ellas es que sea isomorfo a los enteros, es decir, que solo tengamos las isogenias resultantes de multiplicar por un entero natural. La segunda sería que sea un anillo finitamente generado, en particular por dos elementos, y que al tensorizar por Q tengamos una extensión, eh, cuadrática e imaginaria. En este caso, eh, bueno, básicamente lo que tenemos es una isogenia tal que al elevarla al cuadrado nos da un número entero negativo. ¿Vale? Y el último caso sería cuando es, que es cuando NDE es un abeliano y obtenemos que al tensorizar por Q el grupo de endomorfismos tenemos que es isomorfo a una álgebra de cuaterniones. Es decir, que tengamos la extensión de Q generada por dos elementos que al elevarse al cuadrado son negativos, irracionales, y que no conmutan entre ellos. Bueno, no es una extensión de cuerpos, perdón, es de anillos no conmutativos. Pero bueno, sí, básicamente es que tenemos al tensorizar por Q, tenemos los racionales y dos elementos que verifican estas relaciones. Vale. Entonces, bueno, para ver esto lo que hacemos es estudiamos este álgebra, que es, eh, bueno, es tensorizar el anillo de endomorfismos por Q. Aquí tenemos dos aplicaciones que vienen dadas por el producto, en plan, la norma que viene dada por el producto de una isogenia por su dual y la traza que es sumar a una isogenia su dual, como veis aquí. Entonces, si K es igual a Q, entonces ya hemos acabado, porque es un... entonces K es un módulo finitamente generado de Q, ¿no? Porque en D hemos visto que era finitamente generado de rango menor o igual que 4. Y entonces, si lo multiplicamos por un cierto constante, obtenemos que es un ideal de Z, con lo cual es isomorfo a, como módulo a Z. El segundo caso sería que tuviésemos un alfa que no estuviesen en los racionales y entonces hacemos esta sustitución. Obtenemos un elemento de alfa un elemento de traza cero que tampoco está en los racionales y por tanto se puede ver mediante una operación bastante sencilla que eh, al elevar al cuadrado obtenemos que es menor estricto que cero, perdón. Eh, si K es igual a Q de alfa, entonces ya hemos acabado. En todo caso, en caso contrario, tendremos un beta que no está en Q de alfa y al hacer esta distribución un poco más complicada tenemos que la traza de beta y la traza de alfa beta es cero. Entonces, bueno, y de manera un poco análoga se ve que beta cuadrado es menor que cero y también se ve que alfa por beta, haciendo este juego aquí con las duales, pues obtenemos, con las isogenias duales, obtenemos este producto. Entonces, bueno, luego como se ve también bastante fácil que 1 alfa, beta y alfa beta son linealmente independientes, lo cual como el anillo de endomorfismos tiene rango 4 como Z módulo, esta coálgebra esta coálgebra K eh, tiene dimensión 4 como coálgebra, con lo cual ya hemos acabado porque no puede haber más elementos. Vale, y entonces, bueno, pues algunos ejemplos de estas de las siguientes opciones serían, en primer lugar, tomamos la curva elíptica y cuadrado igual a x cubo más x más 2, entonces el anillo de endomorfismos es z, ¿vale? Pero esto es un poco complicado, pero bueno, se hace con invariantes j y bueno, viendo si es un entero algebraico o no. Quiero decir, como el invariante j no es un entero algebraico, se puede ver que no tiene más elementos. En plan, el anillo de isogenias en D no tiene más elementos que Z. Un caso en el que sí que los tiene sería, por ejemplo, la curva e y cuadrado igual a x cubo menos x,
Y entonces si consideramos esta isogenia dada así, dada por esto, que multiplicamos la x por -1 y la y por la y, donde y es un elemento de k que suponemos que existe, que al que elevarlo al cuadrado de -1, en plan el significado usual que tenemos en los complejos, entonces tenemos que esta isogenia aplicada dos veces nos da la isogenia -1. En particular, tenemos que los enteros gaussianos están contenidos en el anillo de endomorfismos. Además, bueno, en este caso vemos que, bueno, se puede probar que si la característica del cuerpo es igual a 0, entonces el grupo de endomorfismos es abeliano, con lo cual esta relación de contenido es una igualdad. Vale, y bueno, para ver el último caso, bueno, simplemente que esto no se puede dar con cuerpos de característica positiva, y bueno, aquí os digo una caracterización que es, bueno, en realidad es un sí solo sí, pero si tenemos que los elementos de torsión de orden potencia de un número de órdenes potencia de la característica del cuerpo, entonces el álgebra de endomorfismos, bueno, el anillo, es no abeliano y es isomorfo a el álgebra de cuaterniones. Aquí falta tensoritos por Q, claro, porque si no, no sale. Bueno, y ahora vamos ya a llegar a lo que vienen siendo las aplicaciones a lo que vienen siendo las aplicaciones más interesantes o que se pueden ver más. Y bueno, la primera de ellas es ver cuántos puntos tiene una curva elíptica sobre un cuerpo finito, ¿no? Entonces el teorema de Hasse lo que nos dice es que estos puntos son más o menos Q más 1, ¿no? Y la diferencia, porque hacemos una estimación, pero lo que nos podemos ir o quedar, de función de la curva elíptica, está acotado por 2 veces la raíz de Q. Para demostrar este teorema, lo que hacemos es considerar primero un siguiente lema sobre las formas cuadráticas, ¿no? Porque tenemos el grado de las... lo vamos a calcular en función del grado de las isogenias y el grado es una forma cuadrática. Entonces, pues a partir de esta desigualdad, lo vamos a ver, esta desigualdad aquí, en la siguiente diapositiva. Entonces, para ver esto, tenemos una forma cuadrática definida positiva, como el grado de las isogenias, pero bueno. Entonces lo que hacemos para demostrar esta desigualdad aquí, es calcular cómo calcular la forma cuadrática multiplicando por algunos enteros, ¿no? Y nos queda esta fórmula, que es positiva porque la forma cuadrática era definida positiva. Entonces, si sustituimos m y n en estos valores, obtenemos esta condición de aquí. Si el grado de psi es mayor que 0, entonces nos queda que este segundo término, es positivo y es el cuadrado de esta desigualdad que tenemos aquí, como podéis comprobar. Y en el caso en el que psi sea 0, entonces, bueno, el grado de psi es 0, entonces implica que psi es 0, y entonces la desigualdad esta de aquí es evidente porque este primer lado de aquí es 0. ¿Vale? Entonces tenemos esta desigualdad. Y para ver el teorema de Hasse, lo vamos a aplicar esta desigualdad al grado del homomorfismo de Frobenius. ¿Qué es esto? Es el homomorfismo que surge de elevar las coordenadas de cada punto a la q-ésima potencia. Este homomorfismo de Frobenius nos aparece siempre que tenemos una curva en un cuerpo de característica positiva, si q es una potencia de dicha característica. Pero normalmente lo que tenemos que hacer es elevar en la ecuación de Ballestras que define la segunda curva, ¿no? La curva imagen, elevar los coeficientes de esta ecuación a la q-ésima potencia también, para que los elementos de la imagen verifiquen la nueva ecuación. ¿Vale? Pero en este caso, como las curvas están definidas sobre fq, ¿no? Pues este hecho de elevar los coeficientes a la q-ésima potencia los deja invariantes, o sea, no afecta porque si tengo un cuerpo finito de q elementos, si yo elevo un elemento a la q-ésima potencia, me queda ese mismo elemento, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo. Seguimos.
Y vamos a ver cuando un punto está, de la curva elíptica está definida sobre la curva. Para ver esto, lo que tenemos es, en plan, el punto está definido sobre el cuerpo finito de Q elementos, si y solo si es invariante por todos los homomorfismos del grupo de Galois, de ese grupo de Galois infinito. Y como este grupo de Galois infinito está generado topológicamente, es decir, que el cierre del subgrupo generado por el homomorfismo de Frobenius, que es el generador del grupo, que no lo he dicho, es el grupo de Galois entero, entonces esta condición de aquí, que el punto P sea invariante por todos los homomorfismos, es equivalente a que sea invariante por el homomorfismo de Frobenius. Si no queréis meteros en estos grupos de Galois infinitos y esto que es un poco más complicado, podéis verlo que un punto está definido sobre FQ si y solo si sus dos coordenadas están en FQ. Y el, la condición de que estén en FQ es equivalente a que al elevarlos por su cohesiva potencia obtenemos el mismo elemento. Y vale, entonces el número de elementos que están definidos sobre FQ es el número de elementos de esta aplicación, ya que esto sea 0, en plan 1 menos el homomorfismo de Frobenius, es equivalente a decir que el homomorfismo de Frobenius es igual al mismo punto. ¿Vale? Entonces, hemos visto en la teoría general de isogenias que esto es el grado de separabilidad de esta isogenia, y vamos a ver, cuando veamos que esta isogenia es separable, que esto es igual a el grado de 1 menos phi. Entonces, como phi era una forma, entonces, como el grado es una forma cuadrática, aplicamos esto, aplicamos la desigualdad anterior con psi igual a 1, phi igual a phi, y entonces, claro, tenemos que esto es el primer elemento es el número de elementos es el número de elementos que hay definido sobre FQ. Esto es el grado de la identidad, que es 1, esto es el grado del homomorfismo de Frobenius, que es Q, y esto queda 2 veces la raíz de Q, que es el teorema de Hasse, que es lo que queríamos probar. Y entonces, bueno, hemos probado todo el teorema de Hasse suponiendo que este homomorfismo es separable, ¿no? 1 menos phi. Y para ello, para ver esto, entonces necesitamos introducir el concepto de diferencial invariante de una curva elíptica, ¿no? Entonces, bueno, si la curva elíptica está dada por esta ecuación de Weierstrass, aquí es la usual, su diferencial invariante se define de cada una de estas formas, que son completamente equivalentes, ¿no? Y bueno, tiene unas propiedades muy interesantes. La primera de ellas es que no tiene ceros ni polos, que bueno, es una comprobación más o menos directa. La segunda de ellas es que al trasladar por un elemento, esto nos da una aplicación racional y entonces al hacer el pullback de la diferencial invariante, esta permanece constante. A partir de esta propiedad se puede ver, como vamos a ver ahora enseguida, ¿no? Es que si sumamos, al hacer el pullback de la suma, es igual que sumar el pullback de los elementos de cada uno de los sumandos. En particular, esto lo podemos aplicar al homomorfismo de Frobenius, ¿no? Ya que si hacemos el pullback de 1 menos phi de omega, obtenemos el omega, porque el pullback de la identidad es la misma omega, y el pullback del homomorfismo de Frobenius, que como es inseparable, es 0, este segundo sumando, por lo cual tenemos que el pullback por 1 menos phi de omega es distinto de 0, entonces ya hemos visto que esto es equivalente a decir que 1 menos phi es separable, y es lo que nos faltaba para demostrar el teorema de Hasse, y por tanto tenemos esta estimación de puntos esta estimación de puntos definido sobre un cuerpo finito. Y bueno, os voy a dar unas nociones de cómo se probaban estos resultados que me he saltado un poco. El primero de ellos es que el pullback por la traslación en la diferencial invariante es invariante. Y bueno, esto se puede hacer operando muchísimo. O una prueba un poco más instructiva sería que considerar como el espacio o bueno, enriquecedora de alguna forma, sería considerar que el espacio de diferenciales de dimensión 1, el espacio de diferenciales tiene dimensión 1, entonces al hacer el pullback
de la diferencial invariante tenemos que es un múltiplo por una función racional de la diferencial invariante, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos, en realidad tenemos esta fórmula de la que se puede desarrollar, de la que se podría desarrollar todo lo que estamos buscando, pero básicamente lo que vamos a usar es que AQ es una función racional, que en función de las coordenadas de Weierstrass x e y del punto Q. Entonces, claro, lo que tenemos es que el divisor de AQ es 0, con lo cual es decir que AQ tampoco tiene polos ni ceros. Y entonces, al considerar la aplicación que manda E a P1 Q en AQ, que hemos visto que esto es racional, no es superayectiva porque no alcanza ni el punto cero ni el punto infinito y por tanto es constante. Entonces, el valor de AQ es igual al valor del punto cero y como la traslación por cero es de identidad, tenemos que esto tiene que ser 1. Entonces, la traslación por Q nos da la misma nos da la diferencial invariante. El pullback. Vale, y entonces ahora lo que vamos a ver es que a partir de esta propiedad podemos sacar que al hacer el pullback de la suma obtenemos la suma de los pullbacks. Para ello descartamos muy fácilmente los casos en los que phi igual a 0, psi igual a 0, porque son evidentes, y el caso de psi, que la suma es 0, también es... También se comprueba fácilmente que se cumple esta identidad. El motivo de esto es que cuando la suma de la ley de grupo es una función racional siempre y cuando, bueno, tenemos que obviar los casos en los que los puntos son opuestos. Entonces, ahí nos dan problemas. Y bueno, entonces, claro, podemos diferenciar la diferencial en la suma como una función racional de las dos diferenciales en cada uno de los puntos, porque, bueno, aquí no lo he dicho, pero x3 e y3 es la suma de x1 y 1 más x2 y 2. Entonces, si yo fijo x2 y 2 como un punto, obtengo que omega, la diferencial en la suma es la traslación por Q de la primera diferencial que permanece invariante. Entonces, esta función f es igual a 1 en función de los valores de x1, de y1, de xq y de yq, es decir, tienen que ser equivalentemente 1. Y por tanto, la diferencial de la suma es la suma de las diferenciales y de aquí se deduce esta igualdad de aquí. Entonces, hemos probado esto y hemos visto que de aquí se deducía esto, que entonces ya hemos terminado de demostrar definitivamente el teorema de Hasse que nos dice cuántos puntos tiene una curva elíptica definida sobre un cuerpo finito. Y bueno, ahora lo que quiero hacer es ver cómo a partir de los elementos de... Lo que quiero ver es cómo a partir de los elementos que tiene una curva en un cuerpo finito pequeño, de Q elementos, puedo saber exactamente cuántos elementos tiene esta curva definido sobre un cuerpo finito, pero mucho mayor de la curva, que a lo mejor sea muchísimo más difícil de contar. Vale. Entonces, bueno, para ello lo que quiero ver es que cuando teníamos la imagen que nos mandaba, en plan, cuando tenemos una isogenia, voy a venir aquí. Sí, aquí. Cuando tenemos una isogenia, la mandamos a un morfismo en sus módulos de Tate. Entonces, yo lo que quiero ver es que el grado de esta isogenia es igual al determinante de esta aplicación, que es una matriz 2×2 con enteros en los números eleádicos. Y bueno, pues de ahí se va a deducir que este determinante es un entero, no un entero eleádico. Y bueno, para ello lo que quiero ver es que... Entonces, bueno, para ello voy a hacer una construcción que se va un poco del tema, pero bueno, es necesario para ver esta igualdad, solo, únicamente. Entonces, bueno, os lo he puesto en el PDF como un apéndice, aquí no me voy a parar mucho. Pero básicamente lo que quiero ver es que tengo una forma bilineal de los puntos de torsión y los puntos de torsión en las raíces de la unidad. Bueno, está definida así, pero ahora os explicaré cómo. Y lo importante es que tenga estas propiedades, que sea bilineal, que sea alternada, es decir, que si bilineal quiere decir que si sumo dos elementos en la primera coordenada,
el resultado es el producto de las imágenes de, de cada uno de los elementos con un elemento fijado en la segunda coordenada. Es decir, una forma bilineal usual, pero teniendo en cuenta que aquí la operación de grupo que tenemos es la suma, aquí también, mientras que aquí lo que tenemos es el producto en mu sub n. Entonces, bueno, hemos dicho que sea alternada, es decir, que al intercambiar los elementos del orden tengamos el inverso, que sea no degenerada, es decir, que si se anula para todos los elementos de la primera coordenada, fijado un elemento en la segunda, entonces el elemento tiene que ser cero. Y que se comporte bien al multiplicar elementos, al, en plan, se comporte de esta forma al multiplicar elementos. Esta forma, que así puede parecer un poco complicada, simplemente nos garantiza que podemos definir que podemos extender esta forma bilineal al módulo de Tate. Además, también tenemos este emparejamiento de Weyl o forma bilineal, cada isogenia es autoadjunta con respecto a su dual, es decir, se verifica esta igualdad de aquí, del final. Y bueno, voy a explicaros un poco cómo se hace esta construcción. Para ello tomamos dos puntos de torsión cuyo orden sea m, y tomamos un tercer punto que al multiplicarlo por m nos dt. Y esto lo podemos hacer porque la isogenia resultante de multiplicar por m es su proyectiva en el cuerpo algebraicamente cerrado en el cierre algebraico. Entonces, ¿no? Como la ley de grupo en la curva coincide con la ley de grupo en el grupo de Picard, ¿no? Tenemos que el m por t menos m por o es un divisor principal, ¿no? Entonces, bueno, tomamos un f que cumpla esto. Hacemos lo mismo con el pullback por m de t menos o. Y nos queda esta suma de aquí, que también es principal porque bueno, si sumamos estos elementos como elementos del grupo de la curva, nos queda m cuadrado t', y porque hay m cuadrado de elementos de orden m, hay m cuadrado de elementos r de esta forma, y entonces cuando yo multiplico m cuadrado veces el elemento t', nos queda el 0. ¿Vale? Entonces, yo tengo que, bueno, si operamos un poco, tenemos que el divisor de G multiplicado m veces es el pullback del divisor de F por la isogenia M, y es este divisor de aquí, de F compuesto por M. Entonces, salvo multiplicación por una constante, podemos suponer que G a la M es igual a F compuesto con la isogenia M. Entonces, si yo cojo G en plan, como S es otro elemento de torsión de orden M, si yo hago G de X más S y lo elevo a la M, al hacer con la composición con M, nos queda aquí un M multiplicado por S que se anula porque S es de torsión. Entonces nos queda que esto es igual a G de X a la M. Entonces, esta aplicación que tenéis aquí de la fracción de X lo mando a G de X más S partido por G de X, solo toma valores en las raíces de la unidad. Es decir, no es proyectiva, con lo cual tiene que ser constante. Entonces, entonces básicamente hemos definido esta forma bilineal que, bueno, trabajando un poco, os lo he dejado en el apéndice del PDF por si alguien tuviese interés, pero verifica todas estas propiedades. Y además las tendemos a una forma bilineal en los módulos de Tate, pues porque conmuta bien con el límite inverso por esta propiedad. Y vale. Entonces esto nos va a permitir ver con esta construcción que el determinante de phi sub L, que es la imagen de phi por la inyección del principio, es igual al grado. Entonces escribimos phi sub L de esta forma, donde A, B, C y D son enteros eleádicos. Entonces, bueno, cogemos una base del módulo de Tate como en V1 y V2. La base la estoy entendiendo como una base como módulo sobre los enteros eleádicos. Entonces, bueno, si por la bilinealidad tenemos la primera igualdad, la segunda la tenemos desarrollando, claro,
desarrollando el grado en función de una aplicación compuesta con su isogenia dual. Como la isogenia dual es la autoadjunta, tenemos esta igualdad aquí, que es igual a la forma bilineal de la isogenia aplicada a cada elemento de la base. Y bueno, entonces si desarrollamos esto, en función de esta forma que hemos dicho que tenía phi sub L, entonces obtenemos esto, esto de aquí. Y por la bilinealidad y por la alternancia, ¿no? Nos queda esto de aquí, que no es otra cosa que la forma bilineal aplicada a la base elevado al determinante de phi sub L. Como es no degenerada, esto es un elemento no nulo, y como los elementos no nulos en el límite inverso tienen orden infinito, pues tenemos que el grado de phi es igual al grado de phi sub L. Y esto es lo que nos va a servir, por último, para estudiar cómo podemos computar a partir del número de valores que tenía la forma a partir del número de valores que tenía la forma, la curva elíptica definido sobre un cuerpo finito, ¿no? Pues a partir de ese número podemos ver cuántos valores va a tener la curva en un cuerpo finito más grande. Entonces, para ello, lo que hacemos es, bueno, como sabemos que el determinante es igual al grado, podemos computar también la traza operando con matrices 2×2. Se ve que esto es igual a 1 más el determinante de la matriz menos el determinante de 1 menos la matriz. Entonces, cambiando los determinantes por los grados, según la igualdad primera, podemos ver que se cumple esta igualdad. Entonces, tenemos que la traza del homomorfismo de Frobenius es 1 más Q menos el número de elementos definidos, aquí, perdón, es sobre FQ, sobre el cuerpo finito, ¿no? Porque Q no tiene sentido aquí. Y entonces, claro, la aplicación inducida sobre los módulos de Tate cumple el polinomio característico aplicado a dos matrices 2×2, ¿no? Donde A y Q son enteros, en este caso. Además, también, como la aplicación psi del principio, que mandaba una isogenia a su aplicación inducida sobre los módulos de Tate, entonces, como esta aplicación era inyectiva, esta igualdad también la verifica el homomorfismo de Frobenius, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Tenemos este polinomio tiene dos raíces, ¿no? Que las podemos computar fácilmente porque es un polinomio sobre z de grado 2, lo sabemos hacer todo perfectamente. Estas raíces, bueno, miento un poco, a ver que esperar un poco para esto. Entonces, este polinomio tiene dos raíces que sobre el cierre algebraico de los racionales eleádicos, ¿no? Esta L sería un subíndice, perdón. Sí, entonces, claro, pues podemos expresar la aplicación inducida sobre los módulos de Tate como forma de Jordan sobre este cierre algebraico, ¿no? Por la teoría del álgebra lineal que se vio al principio. Entonces, bueno, una vez que lo expresamos en esta forma, podemos calcular el determinante de 1 menos esta matriz elevada a su enésima potencia, ¿vale? Y un cálculo directo nos lleva a que es de esta forma. Entonces, ¿no? Podemos ver el número de elementos que permanecen, que están definidos sobre el cuerpo finito de potencia q a la n, como el núcleo de los elementos el conjunto de los elementos que son fijados por el homomorfismo de Frobenius elevado a la enésima potencia. Es decir, es el núcleo de el homomorfismo dado por restar 1 menos el homomorfismo de Frobenius elevado a n, este de aquí. El núcleo, el núcleo es igual al grado, porque este homomorfismo es separable, según hemos visto en la demostración del teorema de Hasse, pues haciendo algo completamente análogo, cambiando el phi por el phi sub n. Y entonces, este grado es el determinante de 1 menos
phi sub L a la n, donde este es el homomorfismo inducido sobre los módulos de Tate. Y esto no es otra cosa que esto. Y bueno, aquí se plantea un problema porque hemos visto que estos autovalores realmente están en los racionales eleádicos, en el cierre de los racionales eleádicos, con lo cual no sabemos muy bien cómo operar con ellos. Sin embargo, este de aquí es un polinomio con coeficientes en z, con lo cual podemos estudiar su cuerpo característico, podemos suponer que estos alfa y beta están en el cuerpo de descomposición de los racionales de este polinomio sobre los racionales, ¿no? Entonces, porque hay un isomorfismo de cuerpos de cuerpos de descomposición. Entonces, si yo supongo que este cuerpo de descomposición, Q de alfa beta, está contenido en C, la aritmética va a ser la misma de los alfa y beta, va a ser la misma que es suponiendo que está contenido en el cierre de los enteros eleádicos, que a priori no sabemos lo que es. Entonces, yo cuando calcule este elemento, que evidentemente tiene que salir un número entero, me da igual, me puedo suponer para ello que los alfa y beta están en los complejos. Entonces, de esta forma, yo obtengo el número de elementos definidos sobre f de q a la n, suponiendo que resolviendo esta ecuación obteniendo las raíces, perdón, de este polinomio como en sus raíces complejas, ¿no? Que eso lo sabemos hacer por la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado. Entonces, recapitulando, yo sé el número de elementos que tengo definidos sobre mi cuerpo FQ, ¿no? Entonces ya puedo calcular esta traza, puedo definir puedo definir este polinomio, calculo sus raíces, alfa y beta, y mediante esta fórmula de aquí ya sé cuántos elementos tiene la curva elíptica definidos sobre el cuerpo finito cuyo orden es la enésima potencia de Q, ¿no? Y bueno, así podemos obtener, mediante los puntos que tiene en el cuerpo base, en el cuerpo pequeño, que pueden ser fáciles de contar o de alguna forma, el número de elementos de una forma muy fácil que tiene en cuerpos que pueden tener órdenes enormes, porque el n puede ser todo lo grande que tú quieras. Y bueno, pues esto es un poco todo y muchas gracias por escucharme y hasta aquí llega.